Así que sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Bien, los adolescentes se quedan hoy a la enseñanza aquí con nosotros el día de hoy y le damos la bienvenida a nuestro pastor y le damos gracias a Dios porque ya está bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Se supone que ahora debería estar compartiendo allá en Irapuato, en Guanajuato, pero pues la semana pasada me dio una bronquitis aguda y me dijo el doctor, si se va a terminar en un hospital. Entonces ya me convenció con eso. Lo que hay cuidado de tener bronquitis es con la esposa. Ahí sí tenga mucho cuidado de no tenerlo, porque le va a ir mal. Se lo digo por experiencia propia de casi 44 años de casado. Así que la semana anterior iba a compartirles yo y compartió Hugo, lo agarramos de sorpresa ahorita, tú le dije el día anterior, ¿no? Y ahora estamos aquí para compartir ese tema. Bueno, vamos a entrar al tema y vamos a hacer primero una oración para pedirle a Dios. Yo gracias a Dios ya estoy casi totalmente restablecido. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona y a cada familia que vino en este día para recibir una palabra que venga de ti para su vida, para animarlo, para exhortarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para llevarlo a confiar cada vez más en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses en esta mañana para llevar esa palabra que está fundamentada en tu propia palabra, que bendiga y edifique nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, fíjense, Dios le ha estado revelando a muchos de sus siervos la condición de pecado. Esto no viene la palabra pecado ahí en su bosquejo, pero anótela ahí para que pueda usarlo como para una explicación más clara, en la que vive su iglesia en la época actual. Y eso requiere un tratamiento especial, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice, Jesús le ordenó a sus discípulos. Esto es lo que está escrito. Fíjese, Jesús en todo lo que decía se basaba en lo que los profetas habían dicho acerca de él. Les explicó que el Cristo, o sea, el Mesías, padecerá y resucitará el tercer día. Esto lo dijo muchos días antes de morir. Y en su nombre se predicarán, fíjese, arrepentimiento y el perdón de pecados. Es lo que necesitamos. Para salir del pecado necesitamos primero arrepentimiento y entonces vamos a recibir el perdón de pecados. Dice, y hay que predicar eso, el arrepentimiento y el perdón de pecados por parte de Jesús a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Nosotros comenzaríamos por Mexicali, ¿no? Ahora vamos a hablar de la necesidad de enseñar la verdad de Dios completa. En muchas congregaciones no se enseña la verdad de Dios completa, sino se le da un énfasis desde el punto de vista solo de la prosperidad, solo de la fe, solo de la gracia. Pero realmente nosotros tenemos que predicar todo lo que viene en la palabra de Dios. Y yo he tratado de compartírselo siempre de esa manera. Los primeros cristianos predicaban la verdad de Dios completa. Predicar el evangelio de arrepentimiento y formar discípulos. Por ejemplo, muchas naciones no forman discípulos, muchas congregaciones. Y nosotros necesitamos formar discípulos porque la iglesia primitiva, fíjense, todos eran discípulos. Todos los que se convertían a Cristo se convertían en discípulos. ¿Para qué? Para seguir formando nuevos discípulos. Entonces, el evangelio del arrepentimiento y formar discípulos. Vean lo que Jesús le dijo a sus discípulos, precisamente en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Fíjense, una verdad muy importante, la palabra dice es que el justo por la fe vivirá. Pero la fe, cuando no viene seguida por la obediencia, es algo como una nube, no tiene sustancia. Abraham es el padre de la fe, pero fíjense cómo obedeció a Dios en el mandato que le dio, aún de sacrificar a su hijo, ¿no? Y a la hora que iba a sacrificarlo no lo hizo porque por fe sabía que Dios iba a cuidar de su hijo, ¿no? Entonces, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Tenemos que enseñar todo lo que la palabra enseña. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, o sea, hasta el día del fin del mundo.
Él va a estar con nosotros y nos va a capacitar y enseñar para poder compartir su palabra a otros. Ahora, los primeros cristianos no enseñaban religión. ¿Saben ustedes que a la gente le encanta la religión? En encuestas que se han hecho, al 95% de la gente aquí en el mundo le encanta la religión. El otro 5% son ateos. Ateos por fe, o sea, practican la religión de la fe, del ateísmo, ¿no? Fe en el ateísmo, fe en que Dios no existe. Porque podemos tener fe en que Dios existe o fe en que no existe, se requiere fe. Entonces, los primeros cristianos no enseñaban religión, ellos vivían y practicaban una vida de comunión con Dios, basada en una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos predicando, una relación personal con Jesucristo, no una religión. Ve lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos. El plan del Señor era que todos se salvaran. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos, que es Jesús, y fue resucitado. Ahora tenemos que vivir para otra persona, que es para Jesús. Ese es vivir en una vida entregada a Cristo. Ahora, la relación del creyente con Cristo lo convierte en una nueva criatura, una nueva creación, dice, y lo lleva a vivir una vida nueva. Esto no es de inmediato, es un proceso que requiere tiempo y requiere estudio y meditación de la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Empieza a ser renovada. Cuando la persona toma la decisión de entregarle su vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a llevar a cabo en su vida un proceso para formar a Cristo en la vida del creyente. Así les digo, como otras ocasiones les he comentado que Miguel Ángel creó la piedad o el David, ¿no? Con un cincel. Así el Espíritu Santo, en una forma parecida, quiere ir formando a Cristo en la vida de nosotros, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en ustedes, como dice el apóstol Pablo. Ahora, los primeros cristianos eran instruidos con la palabra de Dios, con la Biblia, nada más, no con religión. Fíjese lo que hacían, dice Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Los primeros cristianos, todo lo que declaraban y exponían y enseñaban estaba basado en la Biblia. Y empezaban a hablar en la Biblia de lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento sobre el Cristo, sobre el Mesías, que era necesario que el Cristo, porque la palabra Mesías es la misma palabra que Cristo, Cristo en griego y Mesías en hebreo, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso viene en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el Salmo 22 y en muchas escrituras del Antiguo Testamento. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo, decía él, es el Cristo. O sea, yo estoy compartiéndoles a ustedes que el Mesías es Jesús, que Él es el Cristo. Recuerden que en un principio todos los primeros cristianos eran judíos. Después de ahí pasó el Evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Ahora, esta enseñanza solo de la Biblia se impartía en hogares de creyentes, porque los domingos, los sábados, los judíos se juntaban en el templo. Ellos no dejaron de ser judíos hasta que los corrieron. Ellos eran judíos, pero que creían en el Mesías, que su Mesías ya había llegado, que es Jesús. Y vea lo que dice Pablo en Hechos 20:20. Y como nada que fuere útil para ustedes, para su vida espiritual, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. En las casas era donde se enseñaba la salvación a través de Cristo. Porque el sábado pues no podían hablar mucho de Jesús el Mesías porque los metían a la cárcel. Pero cada vez que podían lo hacían y cada vez que lo hacían los metían a la cárcel. Ahora, el apóstol Pablo los instruía en todo lo que la Biblia enseña. No solo una parte. Digo, algunas congregaciones se especializan en un tema y toda la Biblia la estudian desde esa especialidad. Pero nosotros tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. Ven lo que dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos manda, nos ordena en su palabra. Ahora, desde el día de Pentecostés, que fíjense, fue el día que empezó la iglesia cristiana, el día de Pentecostés, nació la iglesia, hasta ese momento, con el Espíritu Santo, los creyentes llevaron el mensaje de la palabra de Dios
Y la persecución posterior del Imperio Romano contra la iglesia, lo único que logró fue que el evangelio se extendiera por todo el mundo conocido. Los metían a la cárcel y evangelizaban a la mayoría de la gente en la cárcel. Lo echaban hasta los circos romanos y los que estaban a punto de morir, que iban a ser echados a los leones, se convertían a Cristo. Y daban testimonio antes de morir. Así que ellos empezaron a alcanzar a todo el mundo con ese mensaje. Vean lo que dice Hechos 5:42. Y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, ¿no? Él es el Cristo, el Mesías, ese que esperaban los judíos. Ahora, ¿cómo se pasó de la religión, de la relación con Dios a una religión? Esto es muy importante entenderlo. Fíjense, en el año 313 después de Cristo, el emperador de Roma, que en ese tiempo era Constantino, ¿no? Él se declaró cristiano. Antes había perseguido a los cristianos, pero luego, según esto, se hizo cristiano por un sueño que tuvo y su mamá era cristiana, etcétera, ¿no? Y proclamó el cristianismo como la religión oficial del Estado. Y dijo, el que no sea cristiano lo matamos. Lo mismo que hacían antes de matar a los cristianos, ahora lo hizo al revés, ¿no? Eso no debe hacerse, porque un cristiano no puede hacerle daño a nadie. Si le hace daño a otro, no en defensa propia, pues entonces no es cristiano de mentiritas, ¿no? Entonces, la historia enseña que a partir de esta, proclamó el cristianismo como la religión oficial del Estado, y la historia enseña que a partir de esa proclamación, el cristianismo comenzó a mezclarse con ritos o ideas paganas de la época, tal como lo hizo Israel en la antigüedad. A Israel también le pasó eso. Vean lo que dice Segunda de Reyes 17:41, en el tiempo de los reyes de Israel. Dice, aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Al Señor y a los ídolos, por si les falla, ¿no? Como alguna gente dice, pues al Señor y a cualquier otro, hasta la santa muerte, no vaya a ser, ¿no? Pues es lo mismo que esto, ¿no? Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Y esto fue, el día de hoy es hace 2000 años, porque es cuando se escribió esto. Así que ahora todavía se sigue haciendo, ¿no? A sus propios ídolos. Fíjense, por ejemplo, Constantino, una de las cosas que hizo para hacer que la gente se convirtiera al cristianismo es que los dioses griegos y romanos que tenían entre ellos los santificó, o sea, los hizo santos. Por ejemplo, la estatua de Júpiter, que era el dios Zeus, Júpiter para los romanos y Zeus para los griegos, pero era el mismo y lanzaba rayos. La historia de a Júpiter se le dio un tratamiento a la imagen de él, a la estatua, y es la estatua de San Pedro que está hoy en el Vaticano. Y la gente la adora y realmente era el dios principal de los paganos en la antigüedad de esa imagen. ¿Fíjense? Y la Biblia dice que atrás de los ídolos se meten demonios. Y perdón que lo diga, pero les tengo que decir las cosas como son, porque la verdad no peca, pero a veces incomoda un poco, ¿no? Ahora, para el año 559 después de Cristo, la iglesia se había contaminado con muchas prácticas paganas, ceremonias y rituales, fíjense, sin vida espiritual, que no afectaban la manera de vivir de la gente. La gente seguía igual, practicaba todos esos sacramentos, pero seguía igual, como el no convertido. Y lo mismo sigue pasando hoy, ¿no? Que no afectaban la manera de vivir de la gente. Fíjese, yo le digo una cosa, si su cristianismo no ha cambiado su manera de vivir o no la está cambiando, su cristianismo es de mentiritas. Esa es la verdad. El que se vuelve cristiano tiene que cambiar. Si no cambia, entonces no es cristiano, está sancochadón, está medio convencidón, como que le gusta, pero no es cristiano. Y si se muere, se va al infierno, ¿no? Como cualquier otro. Hay que hablar claro, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? No afectaba la manera de vivir de la gente. La salvación por medio de la fe en Jesucristo se había perdido. La gente decía, no, yo ya soy cristiano por ir a una iglesia cristiana. Como los judíos, llegó un momento y dice, yo soy judío porque sigo la ley de Moisés. Entonces ya no se arrepentían. Entonces realmente no se habían convertido. Y lo mismo sucedió en la iglesia cristiana. La salvación por medio de la fe en Cristo se había perdido para la mayoría, a pesar de ser una verdad fundamental, la verdad principal. Vean lo que recalca el apóstol Pablo después en Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por cumplir rituales religiosos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, no por cumplir rituales,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense, el que cumple rituales no va a ser justificado, o sacramentos o lo que sea. Lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, es lo que enseña la Biblia. Esto lo puede ver en una Biblia católica, protestante o ortodoxa, por eso les damos un bosquejo. Usted su bosquejo lo puede checar. Si quiere una Biblia católica, muy buena traducción, está la Nácar y Colunga, otra es la Biblia de Jerusalén. Y ahí puede checar que dice exactamente lo que viene aquí. Palabras más, palabras menos, pero la enseñanza es exactamente la misma, 100% dice lo mismo. Ahora, fue hasta el año 1517 con la Reforma, ahí en el tiempo de Lutero, cuando se redescubre la verdad bíblica de la justificación por la fe en Jesucristo. Fíjense, era algo que practicaban los primeros cristianos, pero que por 1200 años se perdió, hasta el 1517. Descubren la salvación por la fe en Jesucristo, aunque siempre en ese tiempo hubo personas que pusieron su fe en Jesucristo, gracias a Dios. Dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿no? O sea, sin cumplir rituales religiosos. Ahora, esa verdad le había sido revelada por Dios a su pueblo desde el Antiguo Testamento, con el tabernáculo. Dice, el tabernáculo tiene una enseñanza tremenda. Y fíjense, Dios le había dicho a Moisés ahí cuando lo llamó que subiera al monte Sinaí, que por ahí se encuentra atrás el monte Sinaí. Estuvo 40 días Moisés delante de la presencia del Señor y ahí le mostró muchas cosas, ¿no? Vea lo que dice Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Lo que yo te mostré en el Sinaí, se lo tienes que enseñar a la gente. Entonces construyó un tabernáculo, era Era un tabernáculo portátil hecho de pieles de animales, de tejones y otras cosas. Y con eso se construía. Y en medio tenía una especie de cuarto, todo también hecha por pieles y todo, que se dividía en dos partes. Una era llamada el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y aquí estaba la entrada para entrar al lugar santo. Y aquí estaba la entrada al tabernáculo. Y inmediatamente después estaba el altar de los sacrificios, donde sacrificaban los corderos. Y las tribus de Israel se ponían alrededor del tabernáculo en orden, la de Rubén y la de Judá, etcétera, se ponían alrededor del tabernáculo, y también los levitas, ahí estaban alrededor del tabernáculo. Y la presencia de Dios se manifestaba con una llama de fuego en la noche, y en el día con una nube que los protegía del calor del sol. Ahora, la puerta del tabernáculo, miren, aquí está, la vamos a ver por dentro, enfrente está, por ahí cerca, el monte Sinaí o cualquier otro, y aquí está la puerta a la entrada. Y Jesús dice, fíjense, la puerta soy yo. Jesús es el pastor, es la puerta a las ovejas. Yo soy la puerta, dijo Jesús, para la salvación estaba hablando. La puerta del tabernáculo simboliza la redención del hombre por la muerte de Cristo en la cruz, lo cual viene representado en el altar de bronce. Inmediatamente después de entrar a la puerta estaba el altar de bronce, donde los sacerdotes, fíjense, se sacrificaban a los corderos. Y este cordero era un símbolo de Cristo, quien es el Cordero de Dios. Se ve, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, cuando él estaba bautizando, antes de bautizarlo, le dijo a la gente, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, como diciendo, los otros corderos que nosotros sacrificamos son símbolos, y él es el verdadero de Dios que sí quita el pecado del mundo. El otro nada más lo cubre el pecado, pero no lo quita. Ahora, después del altar de bronce se encontraba una fuente de agua llamada el lavacro, donde los sacerdotes levitas, que era una cosa como esta, se purificaban lavándose, se lavaban. Fíjense, esto nos habla que antes de que nosotros nos metamos a la presencia de Dios, debemos de limpiarnos. Usted no puede llegar a la alabanza así, llegar y de repente levanta las manos y yo te alabo, Señor. Primero tiene que arreglarse con el Señor, ¿no? Tiene que limpiarse. Señor, perdóname por todo pecado, toda cosa que tengo en mi vida que impida mi comunión contigo. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor y meternos a su presencia después, ¿no? Entonces es lo que simbolizaba, y los sacerdotes sabían que ese era el simbolismo también interno del lavamiento. Ahora, una vez que la iglesia volvió a la verdad de la justificación de la fe en Cristo, que les hablé hace un momento, esto la preparó para redescubrir la segunda verdad bíblica que practicaban los primeros cristianos, que es el bautismo en agua, en señal de arrepentimiento. El mismo Juan el Bautista dice, yo los bautizo en señal de arrepentimiento, pero viene aquel que los bautizará en fuego, que es hablando de Jesús. Entonces viene el bautismo en agua,
Y ven lo que dice la Biblia al respecto del bautismo en agua. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué nos enseña esto? Y esto lo puede usted ver en cualquier Biblia católica, protestante u ortodoxa. Esto quiere decir que para ser bautizado uno primero tiene que creer. O sea, los que no deben ser bautizados son los que no se han convertido, ni los niños que no saben lo que están haciendo. Pero con el tiempo se convirtió en una tradición para afiliar a la gente a la iglesia. Y a muchas iglesias, hasta muchas denominaciones protestantes, así se hace, se bautizan y ya llegan a ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, primero tiene que creer uno para ser bautizado. Y creer, luego ser bautizado y es salvo. Pero el que no cree será condenado. Y fíjense que no dice y no sea bautizado. Porque, por ejemplo, el ladrón arrepentido ahí en la cruz, ese no alcanzó a bautizarse. Ese nada más reconoció al Señor como su Mesías y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, si él hubiera tenido más tiempo, se debería de haber bautizado en agua. Pero si no tuvo el tiempo, pues fue salvo porque creyó en el Señor. El bautismo en agua es un símbolo de la decisión que nosotros hacemos primero en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca, ¿no? Pero tenemos que, y esta verdad se volvió a redescubrir. Ahora, muchos líderes de la iglesia prefirieron permanecer con rituales y tradiciones no bíblicos. Fue lo que sucedió en el principio con los sacerdotes judíos, antes que responder a la guianza del Espíritu Santo. Fíjense, ellos sabían hasta dónde iban a ser el Mesías, sabían todo en Belén Efrata, y se lo dijeron a Herodes, pero no reconocieron a Jesús como su Mesías. En Marcos 7, 6 al 7 dice Jesús, él les contestó: tenía razón Isaías el profeta, un profeta que vivió 700 años antes de Cristo, cuando profetizó acerca de ustedes y les dice: hipócritas. Yo me acuerdo que un día leyendo la Biblia dije: sí, es cierto, estos religiosos judíos, qué hipócritas eran, ¿no? Y el Señor me dijo: ¿y tú? ¿No has actuado alguna vez con hipocresía? Que ay, qué bonito, y hablas de mí y a la mera hora no me respondes como debieras responder. Me dice chiquito, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cambiar, ¿no? Dice: hipócrita, según está escrito, este pueblo me honra de labios, y es lo que yo había dicho, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Así que no importa que honremos de labios al Señor, sino que nuestro corazón esté cerca de Dios. Dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En otras palabras, están jugando a la religión y no les sirve de nada. Tremendas palabras del Señor Jesucristo. Ahora, la no aceptación de estas verdades bíblicas redescubiertas hizo que muchos líderes se aferraran más a sus tradiciones y anularan así la palabra de Dios. Ven lo que les dijo Jesús en Marcos 7:13. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Otra versión dice: muchas cosas semejantes, ¿no? Y se meten ceremoniales y se meten sacramentos que no vienen de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, a muchos líderes les ha faltado determinación espiritual para obedecer la voz de Dios y prefieren continuar en la celebración de rituales en los cuales ya se han vuelto profesionales. Dice: es que llevo años, estudié 15 años para desarrollar todo el ceremonial y ponerme las vestiduras que me pongo y todo, y ya soy experto en esto, y ahora que esto no vale, pues como que no les gusta, ¿no? Pero es la verdad, no vale. Vean lo que dijo Jesús en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, aquí está, ¿no? Se vestía ahí con pelo de camello, no era muy elegante que digamos, pero le echaba muchas ganas a la predicación. Y para el Señor no es tan importante que sea elegante, lo importante es que tenga un corazón elegante. Dice: hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, o sea, contra oposición. Y los que se esfuerzan, los que le echan ganas, logran aferrarse a él. El que no le echa ganas, pues ahí se va apagando hasta que, ay, este se murió. Tan cristiano que se veía y ahora de repente se apagó. Pues se fue apagando y nadie le encendió la llama, ¿no? Él ya no quiso. Vamos a hablar de tiempos de restauración. Fíjense, durante este tiempo, en preparación a la segunda venida de Cristo, porque hay más de 600 profecías en la Biblia y se han cumplido alrededor de 450, Dios ha estado hablando a la iglesia para redescubrir verdades bíblicas, llevando a su pueblo al lugar santo del tabernáculo. Y seguimos con el simbolismo del tabernáculo.
Aquí está el lugar santo, ya estamos entrando dentro del cuartito que estaba en el patio donde estaba el tabernáculo. Luego venía una cortina y atrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. Entonces en el lugar santo, fíjense, del tabernáculo, estaba el candelero, este candelero de 7 brazos, el menorá, ¿no? Y enfrente de él estaba la mesa de los panes de la preposición y a un lado el altar del incienso pegado a la cortina, ¿no? Antes de entrar al lugar santísimo. En las décadas de los 50 y 60, el Espíritu Santo enfatizó el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia, aunque ya muchos lo seguían practicando desde muchos años, pero la gran mayoría ya no. Aquí empezó a practicarlos ya muchos. La sanidad divina, muchos ya no creían en la sanidad divina, decían que eran cosas del pasado. Los milagros, también los milagros no son cosas del pasado, siguen sucediendo. El evangelismo, el hablarles de Cristo a otros, porque así como en los judíos llegó un momento en que ellos decían, yo nací judío y ya soy judío, no me tengo que convertir a Dios. Y no se arrepentían. Y fíjense, Juan el Bautista vino a bautizar a los judíos porque tenían que arrepentirse en señal de arrepentimiento. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. El evangelismo y la autoridad espiritual, usar la autoridad espiritual. Ahora, vean lo que dice Hechos 2, 17 y 18. Hablando, por ejemplo, sobre toda la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 2, 17 y 18, sucederá que en los últimos días, o sea, en los días finales, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones, yo sigo viendo visiones. Y los ancianos tendrán sueños, yo que muchos de ustedes pues tienen sueños, ¿no? En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, los que lo sirven a Él, y profetizarán. Fíjense, sus siervos y siervas, y profetizarán. O sea, se manifestarán los dones del Espíritu Santo y hablar en lenguas y todo eso. Ahora, en los 70s, en la década de los 70s y 80s, el Espíritu Santo puso énfasis especial en el orden de Dios en la familia. Por ejemplo, cuando una persona se convierte, lo primero que debe poner en orden es su familia. Si no pone en orden su familia, no está convertido, se lo tengo que decir, aunque hable de Dios. Su familia primero tiene que comenzar. Me recuerdo cuando yo me convertí en el 72, oí un pastor que dijo, pues yo le dije al Señor, Señor, tú encárgate de tu familia, de mi familia, y yo me encargo de tu iglesia. Y el Señor dijo, no, tú encárgate de tu familia y yo me encargo de mi iglesia, porque la iglesia es del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser la familia, y la familia de un pastor o de un líder cristiano, pues debe ser el modelo para los otros. O sea que hay que echarle ganas para que la familia vaya en orden. Y a veces hay que aguantar y hay que sacrificarse, y a veces lleno de cicatrices uno y tú, pero hay que mantenerse y hay que seguir. Quedamos que hasta el final y hasta que la muerte nos separe y vamos a salir. Ay, aquí está, no sabía que estaba por ahí. Empezó a hablar en la familia, la unidad, el cuerpo de Cristo, el discipulado, porque en muchas congregaciones no se discipula, pero los primeros cristianos todos eran discípulos. Entonces se restableció esa verdad del discipulado. Vean lo que dice sobre la familia, primero de Timoteo 3, 4 y 5. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Yo me he encontrado algunos, he llegado a casa de algún cristiano y de repente el papá le pide algo al hijo y ya viejo, ya cállate. Digo, ¿cuál debido? Yo tenía ganas de agarrar la varita y darle por todos los que no le dio el papá, pero no me tocaba, ¿no? Porque sí, a veces que obedezcan con el debido respeto. Si usted quiere que sus hijos vivan larga vida, enséñeles a respetarlos a ustedes. El que no respeta a sus padres, a su papá y a su mamá, va a vivir vida corta, ¿no? O llena de sinsabores, porque es una promesa de la palabra. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, pues ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿No? La iglesia de Dios, la familia es la iglesia chiquita. Si no podemos con la chiquita, pues menos con la grande, ¿no? Entonces hay que empezar ahí. Y hay que sacrificarse y hay que echarle ganas, ¿no? Como ven a mí, cubierto cicatrices, pero estamos echando las ganas para salir adelante, ¿no? Con bronquitis, que también tengo broncas, no crean que no crean que todos son hojuelas, ¿no? Miel y hojuelas, ¿no? Pero vamos adelante. Y además estoy contento con mi esposa, es lo importante. Ahora, en los 90s, en la década de los 90s, el Espíritu Santo puso énfasis en la oración.
La oración siempre ha estado dentro de la iglesia, pero aquí la volvió a enfatizar, como que oren, como que ya no están orando. En el ayuno no nos gusta. A mí no me gusta ayunar, pero tenemos que ayunar. En el ministerio de la iglesia, en amor, tenemos que amarnos los unos a los otros, hasta las personas difíciles. En la madurez, tenemos que madurar como cristianos, etcétera, etcétera. Vean lo que dice Daniel en Daniel 9:3. Entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné. ¿Por qué? Porque al ayunar estamos en comunión con Dios, estamos dejando de fortalecer nuestra propia carne y fortalecemos nuestro espíritu. Eso es algo que se tiene cuando uno ayuna. Ahora, todo lo anterior nos habla de la obra del Espíritu Santo, lo que está simbolizado en el tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento simbolizaba toda la obra del Espíritu de Dios. Con el candelero de oro, fíjense, aquí está el lugar santísimo, aquí está la cortina, está el lugar santo. Aquí vean, está el candelero de oro cuya luz jamás debía apagarse, así como la luz del Espíritu jamás debe apagarse en la vida de un creyente. Aquí está el candelero de 7 brazos, el menorá. Enfrente está la mesa de los panes de la preposición. Esto nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y luego fíjense, aquí vean, al sacerdote está parado enfrente del altar del incienso, ¿no? El incensario. Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Sin embargo, la unidad no quiere decir uniformidad en la unidad del cuerpo de Cristo, sino que es como el matrimonio, es unidad en la diversidad. Es muy diferente un hombre de una mujer y tiene un modo de pensar muy diferente, pero fíjense, tiene que haber una unidad, y la manera en que hay unidad es en amor. Yo por amor voy a aguantar muchas cosas y mi esposa por amor me va a aguantar muchas cosas. Entonces tenemos que, por eso solo en amor puede haber la unidad ahí en el matrimonio. Ahora vean esto. En el fondo del lugar santo hay un velo. Fíjense, aquí lo voy a regresar otra vez. Aquí está el velo, este es el lugar santo. Aquí está el velo. Aquí en el fondo del lugar santo hay un velo que lo divide del lugar santísimo. Y antes de él encontramos el altar del incienso, que ilustra la gran importancia de la oración. Aquí está el sacerdote ofreciendo incienso sobre el fuego. Ilustra la importancia de la oración, la alabanza a Dios y la adoración. Por eso es tan importante. Antes de entrar a la presencia de Dios, usted tiene que meterse en oración, en alabanza y en adoración, ¿no? Ahora, a partir del año 2000, el Espíritu Santo quiere llevar a su pueblo al lugar santísimo. Fíjense, aquí está el lugar santo, vean, aquí está el menorá, aquí está el altar del incienso, aquí está la mesa de los panes de la proposición, y aquí estaba la cortina, nomás que aquí está abierta para que podamos ver que atrás de la cortina estaba el arca del pacto y las tablas de la ley, ¿no? Fíjense, el Espíritu Santo quiere llevar a su pueblo al lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero esto no es posible si no hay santidad y una buena relación entre los creyentes. Tenemos que llevarnos bien con todos, por lo menos hacer lo posible para llevarnos bien con todos. Hay unos que es fácil llevarse bien, pero otros cuesta más trabajito, ¿no? Pero tenemos que llevarnos bien con todos. Vean lo que dice en Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos. Tenemos que estar en paz con todos. Y no paz, paz, ¿no? Paz, llevar buena relación. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, fíjense, sin santidad. Y la santidad es realmente obediencia a Dios. Ahora, por esta razón es que Dios está exhortando a su pueblo a vivir en santidad ahora en este tiempo. En medio de un mundo corrompido por el pecado, la violencia, la lujuria y los vicios. Vean lo que dice Filipenses 2:15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. O ustedes, los cristianos, deberíamos brillar como estrellas en el firmamento, en medio de una generación que está en la oscuridad. Y en la oscuridad es muy fácil que se vea la luz, nada más se enciende y se ve. Aunque sea una oscuridad completa, un cerillito hace que se vea una luz. Así que se prenda su cerillo, ¿eh? Y el mío. Ahora, este es el tiempo en que Dios está buscando una iglesia limpia, purificada y santificada para utilizarla como un instrumento para alcanzar a las naciones. El Señor quiere alcanzar a las naciones.
Pero muchas veces la iglesia del Señor pues no está tan limpia, está medio arrugadita, medio sucia, le falta una planchadita, le faltan muchas cosas, ¿no? Entonces el Señor está trabajando con su iglesia para poder utilizarla para alcanzar a las naciones con un buen testimonio. ¿Qué dice Isaías 60, 1 al 3? Levántate. La escritura que hizo en la mañana aquí, que estaba leyendo con nosotros Ernesto Acosta. Que vean que sí lo oí, está yo en la televisión viéndolo. Es que desde allá arriba veo todo el salón. En la mañana en la primera reunión estuve aquí, pero la segunda y la tercera lo vi por televisión. Levántate, resplandece. Si estás en el suelo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, nuestra luz es Jesús, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Cada vez se está poniendo peor el ambiente en el mundo, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, que nuestra luz realmente es la luz de Cristo en nuestras vidas. Y también ese era una escritura mesiánica que estaba hablando de Jesús principalmente, pero del cristiano también, porque el cristiano debe de reflejar a Jesús. Ahora, Dios no va a levantar a su pueblo para que permanezca dentro de cuatro paredes, aquí encerrados en la congregación, sino para ir al mundo, para que seamos luces que guían a otros hacia la verdad de Dios. Ese es el plan del Señor. Vean lo que dice Jesús en Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Antes él había dicho, yo soy la luz del mundo. Pero ustedes también son luz del mundo porque deben de reflejarme a mí. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Me acuerdo un viaje que hicimos mi esposa, yo y un grupo de personas a Israel. Pasamos por una ciudad que se llama Selá, que estaba arriba de un cerro. Estaba oscureciendo y ahí íbamos hacia Jerusalén de regreso. Y nos dijo el guía, miren, esta ciudad que ven las luces de ahí, en un lugar similar o a lo mejor en es donde Jesús dijo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, porque ven ustedes las luces. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa aquí para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, la gente va a alabar a Dios. ¿Yo saben por qué me convertí? Porque tenía muchas broncas con mi esposa, mucho conflicto. De repente ella se convierte al Señor y se vuelve más paciente y cambió. Le dije, ¿quién obró en ella? ¿Quién tiene tanto poder para que cambie? ¿No? Entonces me dijeron que el Señor Jesucristo, digo, entonces sí es un ser superpoderoso, ¿no? Que yo no había podido, ¿no? Entonces ella estaba orando por mí y también le dijeron, tu marido es, mira, borracho, parrandero, mujeriego y jugador. Un Pancho, Juan charrasqueado cualquiera, ¿no? Pero ella estuvo orando por mí también para que cambiara. Me acuerdo cuando yo cambié, algo que les puedo platicar una anécdota, es que en el 2007 tuvimos una reunión de exalumnos de la carrera. Y en esa reunión de exalumnos de la carrera, fíjense, yo les llevé CDs de pláticas que doy aquí a todos los que fueron mis compañeros, que no los había visto en 45 años, imagínense, desde el 67, bueno, un poquito menos. Pero yo no los había visto en todo ese tiempo. Y se las llevo y empiezan a dar, pues a compartir cada quien. Y todos los que empezaron a compartir, yo fui el último porque me quise quedar al último. Empezó a compartir de otro, digo, me acuerdo un día que Arrache y yo nos metimos a un bar ahí en Acapulco y rompimos la chapa y sacamos las botellas y nos las echamos. Y así varios sacaron anécdotas mías que no son muy honorables, ¿no? Pero que lo comparto nada más para que vean lo que hace el Señor. Y al final que me toca compartir a mí, después de que 4 o 5 me dijeron cosas y yo era uno de los peorcitos de todo el salón. Entonces me toca a mí hablar y le digo, ¿saben que ahora soy pastor y estoy orando por ustedes? No me vengan con eso. De otro lo podemos creer, pero de ti, no. Pues ahí le estuve compartiendo y que estoy orando por ellos y todo, y no lo podían creer, ¿no? Bueno, gracias a Dios que Él dio esa oportunidad, ¿no? Ahora que vengan los 50 años, a ver si otra vez vamos a compartir con ellos. Entonces, es una buena oportunidad, pero vean, el único que pudo hacer un cambio, que me dijo, ¿quién hizo el cambio en tu vida? Pues fue Jesucristo. Al entregarme a Él empezó a hacer el cambio. Todavía no soy lo que debiera ser, pero ya no soy lo que era antes, ¿no? Ahora, Dios está llamando creyentes.
Dios está llamando creyentes que le conozcan. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pasando tiempo con Él, orando, alabándole. Ahora Dios está buscando hombres y mujeres de carácter que lo conozcan por estar en su presencia, por estar en la presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Tome tiempo en oración, en meditar la palabra, en aplicarla. Yo algo que estoy haciendo, y se lo voy a recomendar, y mañana que tengo discipulado, estoy haciendo y les pedí a todos los que están en el grupo de discipulado conmigo, que sobre cada capítulo que lean de la Biblia hagan un pequeño resumen. ¿Qué es la enseñanza espiritual que sacaron de cada? Yo tengo mi libro, ya tengo 2 o 3 libros que he terminado por años, de cada capítulo de lo que Dios me fue hablando. Y de distintas versiones trato de leer la Biblia para cada año diferente para hacerla. Entonces, ahí veo lo que Dios me habla a través de la palabra y qué es lo que Dios quiere que yo haga con lo que leí en ese capítulo de la Biblia, ¿no? Entonces le digo, ustedes también háganlo, porque eso nos ayuda más a cambiar. Pero para estar en su presencia y servirle unidos a Él. ¿Qué dice en 1 Corintios 12:27? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de la mesa de los panes de la proposición? Que habla de la unidad. Y cada uno miembro de ese cuerpo. El cuerpo, la cabeza del cuerpo es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces debe haber una unidad completa. Un brazo no puede decir yo soy más importante que la oreja, ¿no? Todo en el cuerpo todo es importante. Dios no nos dio nada que sobre, ¿no? Yo creo que el pelo sí le sobró un poco al Señor porque lo ha ido perdiendo, ¿no? Pero lo demás no sobra. Y fíjese, Esther y su tío Mardoqueo en el Antiguo Testamento son un ejemplo de creyentes que tuvieron éxito en un medio de un ambiente pagano y muy hostil. Ellos fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor y su general Nabuzaradán, se llamaba el general. Los llevaron a Babilonia y ahí los tuvieron como esclavos. Y murió Nabucodonosor y vino otro descendiente de él. Y luego los conquistó el imperio medo-persa. Y en el tiempo del imperio medo-persa es donde Mardoqueo empezó a dar a notar. Mardoqueo, quien se había creado a Esther, su sobrina, en un hogar judío con los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia sobre la palabra. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que no conocemos, para reprender, nos regaña cuando estamos haciendo algo incorrecto, para corregir cuando hemos desviado el rumbo y para instruir en la justicia, o sea, el camino de justicia, pero de acuerdo con Dios, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En la Biblia tenemos todo lo necesario para estar totalmente capacitados para vivir como cristianos, ¿no? Ahora, Esther llegó a ser la reina del imperio medo-persa, el segundo imperio, porque los persas conquistaron a los babilonios. Y el malvado Amán llegó a ser el hombre más poderoso después del rey. Pero Esther era la esposa del rey, quien lo convenció para destruir a todos los judíos que vivían en el reino, porque había un judío Mardoqueo que él no sabía que era el tío de Esther, que no se arrodillaba delante de él, y él se enojó y dice, y lo voy a mandar a destruir a él, pero no solo a él, sino a todo su pueblo. Y entonces le dijo al rey, mira, yo te doy mucho dinero si tú destruyes a los judíos. Y el rey dijo, no es necesario, yo lo hago porque yo confío en ti. Y sacaron un edicto que firmó el rey para destruir a todos los israelitas que vivían en el imperio medo-persa, que habían sido deportados allá, y destruir a todos los que vivían en el reino. Y Mardoqueo le dijo a Esther que hablara con el rey acerca de eso. Y ella dudó, porque dice, yo no puedo meterme a la presencia del rey si el rey no me manda a llamar, porque al que se metía a la presencia del rey en el imperio medo-persa, lo ejecutaban. Y ahí estaban los soldados inmediatamente, a menos de que el rey bajara su cetro para darle gracia a la persona. Y entonces Mardoqueo le tuvo que decir a su sobrina, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, porque Dios quiere usar nuestras vidas para que ahí venga el Mesías, pero tú y la familia de tu pueblo perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Yo creo que tú llegaste al trono para este momento, para que Dios use tu vida para salvar a tu pueblo, ¿no? Ahora, muchos estudiosos de la Biblia ven en Esther un tipo de la iglesia. De ella, de Esther, tomamos una lección valiosa. Fíjense, en el tiempo crítico ella se identificó con el pueblo de Dios.
arriesgando su vida por presentarse ante el rey sin ser llamada, pero lo hizo, ¿no? Vean, se arregló muy bien, no crean que llegó de rulos ahí, con tubos y con cohetes, no, se dio su arregladita, fue con Elena, o no sé, a donde le dieron una arregladita, que estuviera bien presentada, y entonces ya muy guapa, así, apantallando a todo el mundo, llegó y se presenta delante del rey, y se apantalló el rey, ¿no? Dice, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella, era su esposa, y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Ahí está el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, ahí le está tocando. Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuere la mitad del reino, te lo concedería. Así que fíjense cómo dejó al rey, pero léelo, ¿no? Así me pasó cuando conocí a mi esposa, ¿no? Ahora, Esther, por influencia de Mardoqueo, salvó a su pueblo de la destrucción. Ahora Dios nos está llamando a los cristianos a permanecer firmes en nuestras convicciones como creyentes. Y Dios nos dará el poder para vivir en victoria en medio de un ambiente hostil, contando siempre con su presencia. Fíjense, esto es lo importante. No estamos luchando solos, está el mero mero con nosotros. Y si Dios es por nosotros, como decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Y fíjense, el Señor le había ordenado a Josué en la antigüedad, ya te lo he ordenado, como diciendo, ya te lo dije, acuérdate, no andes con miedo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, ¿no? Y esa promesa la da el Señor a ustedes, a todos los creyentes, también nos la da. Ahora, los cristianos podemos influir positivamente en nuestra sociedad con el poderoso mensaje de Dios que cambia vidas. Y fíjense, quizás no se conviertan países enteros ni ciudades enteras, pero podemos ser tantos creyentes que hay en una ciudad que el ambiente espiritual de la ciudad cambie. Para ello necesitamos antes entrar en el lugar santísimo para tomar poder espiritual de la presencia de Dios. Ahora, nuestra lucha directa no es contra personas, aunque muchas veces vemos a personas que se oponen contra nosotros, que nos causan problemas, pero la lucha no es contra esas personas. Por eso tenemos que orar, porque la lucha es espiritual, a través de la oración, para que el Señor toque la vida y el corazón de la persona. Contra poderes, dice, contra los poderes demoníacos que controlan el mundo. Vean lo que dice esta escritura, me gusta mucho, en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Si nosotros pudiéramos tener una visión espiritual del cielo, de la atmósfera aquí de la tierra, veríamos cantidades de demonios, pero también de ángeles, porque hay una lucha espiritual. Y esos demonios están influyendo en la vida y el corazón de la gente. Y para que los ángeles derroten, nosotros tenemos que orar, ¿no?, con Dios, para que Dios lleve a cabo su obra a través de sus ángeles y que los demonios no sean los que dominen. Ahora, en nuestra comparación con el tabernáculo, fíjense, era una forma de estructura donde el pueblo de Dios ofrecía sacrificios, se lavaban, adoraban, etcétera, en el Antiguo Testamento, pero nunca fue un impedimento para seguir a Dios, que estaba, fíjense, representado por la columna de fuego o la nube cuando Él se movía. Vean lo que dice Números 9, 17 y 18. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, del tabernáculo, ahí estaba el tabernáculo, de noche era una nube, de día era una nube que los cubría del sol, y de noche era una columna de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y la nube se movía. Y si los israelitas no se movían atrás de la nube, les iba a pegar el sol, pero con ganas, porque el clima es como el de Mexicali, allá en el desierto. Así que imagínense estar en el desierto sin sombrilla ni nada, sin estar tapado, sin un sombrero, pues está terrible, ¿no? Ellos se ponían en marcha y donde la nube se detenía, ahí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban ahí. Y cuando la nube se empezaba a levantar, ellos empezaban a levantar sus tiendas y todo para seguir a la nube que representaba la presencia de Dios. Tenían que seguir a Dios, ¿eh? Ahora, hoy en día, nuestro modelo es un más perfecto tabernáculo. Ahora ya no se requiere el tabernáculo de la antigüedad. Es el mismo Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo
era un símbolo de que Jesús y del ministerio de Jesús. Por eso es importante entender lo que es el tabernáculo. Vean lo que dice en Hebreos 9, 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, que no es el de aquí de la tierra, es el del cielo, porque el de la tierra estaba representando al del cielo, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. En el cielo está el lugar santísimo, donde está la presencia del Padre, ¿no? Y no lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, como lo hacían los sacerdotes aquí en la tierra, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Él ofreció su sangre para pagar por nuestros pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros. Y eso nos da acceso a la presencia del Padre ahora. Así que Cristo es el sumo sacerdote. En conclusión, hoy en día vivimos en tiempos peligrosos, donde la inmoralidad sexual, la violencia, la corrupción y el engaño espiritual están corrompiendo a la gente por todos lados, aún a los creyentes. Y para poder brillar en medio de tanta oscuridad, necesitamos entrar antes en el lugar santísimo para recibir de Dios su fortaleza, su sabiduría, su discernimiento y su amor, para poder alcanzar a un mundo lleno de confusión y de oscuridad. La gente está en confusión en lo espiritual. Yo veo, por ejemplo, el Canal 3 fuera del programa de nosotros, y puros que Alternativa 3, que el grupo este, que los locos estos, que los otros, y que astrofísicos y horóscopos y de todo, ¿no? Ya hasta casi extraña uno las telenovelas porque están metiendo muchas cosas más raras que traen mucha confusión a la gente. Bueno, hasta las novelas hablan de ocultismo y de confusión y de oscuridad. En su presencia, fíjense, Dios nos va a capacitar para hacerlo. Tenemos que meternos en su presencia. Vean lo que dice la Escritura, ahí el apóstol Pedro en 1 Pedro 9. Pero ustedes son linaje escogido. Fíjense, vea usted aquí lo que usted es para Dios. No se sienta menos. Para Dios usted es linaje escogido, más que la realeza de Europa. Real sacerdocio, son sacerdotes reales delante de Dios, hombres y mujeres, ¿no? Nación santa, somos una nación santa para Dios. Pueblo que pertenece a Dios. Fíjense, pertenecerle, ¿a quién le pertenece? Nada más que al mero mero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿no? Nada más que el Señor no tiene hijos así, juniors, que hagan lo que les dé la gana. Él quiere que lo obedezcamos. Pueblo que pertenece a Dios, y fíjense, nos recordamos todo lo que somos y decimos, qué padre. ¿Pero para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que hablemos a la gente del mensaje de amor de Jesucristo y les hablemos del arrepentimiento. Para eso nos llamó. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das. Así que sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Bien, los adolescentes se quedan hoy a la enseñanza aquí con nosotros el día de hoy y le damos la bienvenida a nuestro pastor y le damos gracias a Dios porque ya está bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Se supone que ahora debería estar compartiendo allá en Irapuato, en Guanajuato, pero pues la semana pasada me dio una bronquitis aguda y me dijo el doctor, si se va a terminar en un hospital. Entonces ya me convenció con eso. Lo que hay cuidado de tener bronquitis es con la esposa. Ahí sí tenga mucho cuidado de no tenerlo, porque le va a ir mal. Se lo digo por experiencia propia de casi 44 años de casado. Así que la semana anterior iba a compartirles yo y compartió Hugo, lo agarramos de sorpresa ahorita, tú le dije el día anterior, ¿no? Y ahora estamos aquí para compartir ese tema. Bueno, vamos a entrar al tema y vamos a hacer primero una oración para pedirle a Dios. Yo gracias a Dios ya estoy casi totalmente restablecido. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona y a cada familia que vino en este día para recibir una palabra que venga de ti para su vida,
para animarlo, para exhortarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para llevarlo a confiar cada vez más en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses en esta mañana para llevar esa palabra que está fundamentada en tu propia palabra, que bendiga y edifique nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, fíjense, Dios le ha estado revelando a muchos de sus siervos la condición de pecado. Esto no viene la palabra pecado ahí en su bosquejo, pero anótela ahí para que pueda usarlo como para una explicación más clara, en la que vive su iglesia en la época actual. Y eso requiere un tratamiento especial, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Ese Jesús le ordenó a sus discípulos. Esto es lo que está escrito. Fíjense, Jesús en todo lo que decía se basaba en lo que los profetas habían dicho acerca de él. Les explicó que el Cristo, o sea, el Mesías, padecerá y resucitará al tercer día. Esto lo dijo muchos días antes de morir. Y en su nombre se predicarán, fíjese, arrepentimiento y el perdón de pecados. Es lo que necesitamos. Para salir del pecado necesitamos primero arrepentimiento y entonces vamos a recibir el perdón de pecados. Dice, y hay que predicar eso, el arrepentimiento y el perdón de pecados por parte de Jesús a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Nosotros comenzaríamos por Mexicali, ¿no? Ahora vamos a hablar de la necesidad de enseñar la verdad de Dios completa. En muchas congregaciones no se enseña la verdad de Dios completa, sino se le da un énfasis desde el punto de vista solo de la prosperidad, solo de la fe, solo de la gracia. Pero realmente nosotros tenemos que predicar todo lo que viene en la palabra de Dios. Y yo he tratado de compartírselo siempre de esa manera. Los primeros cristianos predicaban la verdad de Dios completa. Predicar el evangelio de arrepentimiento y formar discípulos. Por ejemplo, muchas naciones no forman discípulos, muchas congregaciones. Y nosotros necesitamos formar discípulos porque la iglesia primitiva, fíjense, todos eran discípulos. Todos los que se convertían a Cristo se convertían en discípulos. ¿Para qué? Para seguir formando nuevos discípulos. Entonces, el evangelio del arrepentimiento y formar discípulos. Vean lo que Jesús le dijo a sus discípulos, precisamente en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Fíjense, una verdad muy importante de la palabra dice es que el justo por la fe vivirá. Pero la fe, cuando no viene seguida por la obediencia, es algo como una nube, ¿no? No tiene sustancia. Abraham es el padre de la fe, pero fíjense cómo obedeció a Dios en el mandato que le dio, aún de sacrificar a su hijo, ¿no? Y a la hora que iba a sacrificarlo no lo hizo porque por fe sabía que Dios iba a cuidar de su hijo, ¿no? Entonces, obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Tenemos que enseñar todo lo que la palabra enseña. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, o sea, hasta el día del fin del mundo. Él va a estar con nosotros y nos va a capacitar y enseñar para poder compartir su palabra a otros. Ahora, los primeros cristianos no enseñaban religión. ¿Saben ustedes que a la gente le encanta la religión? En encuestas que se han hecho, al 95% de la gente aquí en el mundo le encanta la religión. El otro 5% son ateos. Ateos por fe, o sea, practican la religión de la fe, del ateísmo, ¿no? Fe en el ateísmo, fe en que Dios no existe. Porque podemos tener fe en que Dios existe o fe en que no existe, se requiere fe. Entonces, los primeros cristianos no se llaman religión, ellos vivían y practicaban una vida de comunión con Dios, basada en una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos predicando, una relación personal con Jesucristo, no una religión. Ve lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos. El plan del Señor era que todos se salvaran. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos, que es Jesús, y fue resucitado. Ahora tenemos que vivir para otra persona, que es para Jesús. Ese es vivir en una vida entregada a Cristo. Ahora, la relación del creyente con Cristo lo convierte en una nueva criatura, una nueva creación, dice, y lo lleva a vivir una vida nueva. Esto no es de inmediato, es un proceso que requiere tiempo y requiere estudio y meditación de la palabra de Dios.
Dice en 2 Corintios 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Empieza a ser renovada. Cuando la persona toma la decisión de entregarle su vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a llevar a cabo en su vida un proceso para formar a Cristo en la vida del creyente. Así les digo, como otras ocasiones les he comentado que Miguel Ángel creó la piedad o el David, ¿no? Con un cincel. Así el Espíritu Santo, en una forma parecida, quiere ir formando a Cristo en la vida de nosotros, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en ustedes, como dice el apóstol Pablo. Ahora, los primeros cristianos eran instruidos con la palabra de Dios, con la Biblia, nada más, no con religión. Fíjese lo que hacían, dice Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Los primeros cristianos, todo lo que declaraban y exponían y enseñaban estaba basado en la Biblia. Y empezaban a hablar en la Biblia de lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento sobre el Cristo, sobre el Mesías, que era necesario que el Cristo, porque la palabra Mesías es la misma palabra que Cristo, Cristo en griego y Mesías en hebreo, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso viene en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el Salmo 22 y en muchas escrituras del Antiguo Testamento. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo, decía él, es el Cristo. O sea, yo estoy compartiéndoles a ustedes que el Mesías es Jesús, que Él es el Cristo. Recuerden que en un principio todos los primeros cristianos eran judíos. Después de ahí pasó el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Ahora, esta enseñanza solo de la Biblia se impartía en hogares de creyentes.